número 1, versículo número 4. ¿Lo encontraron? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermosa lectura. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, Señor. Tu palabra ha sido leída, Señor. Te ruego, Señor, que tu palabra haya cabida en cada uno de nuestros corazones y no sea rechazada, Señor. Sé, Señor, que hay muchas veces controversias y hay diferentes criterios y pensamientos. Pero yo te ruego, Señor, que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, nuestro y de los televidentes, de los oyentes. Y te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, renueve y fortalezca nuestras convicciones, nuestra fe. Mientras tu palabra es predicada y enseñado, te ruego, Señor, que hagas misericordia, que sanes a los enfermos, sana todo cáncer, Señor, toda leucemia. Te ruego, Señor, que pongas pulmones nuevos. Te seguimos orando por la pronta restauración o recuperación del pastor Silvio Telles, Señor. Dios de misericordia, gracias por guardarlo, gracias por sostenerlo, Señor. Asimismo te rogamos, Señor, por mi hermana Vicky, mi hermana Ana y toda su familia, que tú la fortalezcas, Señor, por la pérdida de su madre, de la abuela. Señor, yo te ruego que tú bendigas a la familia, porque no tenemos la menor duda, Señor, que mi hermana Andrea López está contigo. Solamente renueva las fuerzas a la familia, Señor. Y asimismo te ruego, Señor, que bendigas a nuestras familias allá en El Salvador. Te ruego que tú los guardes. Te ruego que tú envías tu nube, que envías tu protección, Señor, y los guardes del flagelo, del secuestro, Señor. Que lo guarde, Señor, de toda artimaña del diablo. Desde acá, Señor, desde tu casa bendecimos a las familias, a nuestras familias. Bendigo la familia de mis hermanos, bendigo sus hijos, bendigo sus esposas, sus esposos. Bendigo, Señor, su núcleo familiar. Los bendigo desde el Señor, desde este lugar. Ahora te ruego, Señor,
añades bendición a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, esta noche. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que nos detuvimos el jueves pasado al estudiar el tema de la elección incondicional. Lo digo, hermano, y lo digo con mucho respeto. Sé que toda doctrina que nosotros establezcamos tendrá oposición como aceptación. Y es de la forma en que nosotros creemos. Y creo que, hermano, de hecho siempre vamos a la Biblia para establecer estos principios o estas doctrinas bíblicas que siempre lo he sostenido, que son la base del creyente. Un día de estos, hermano, le voy a dar unos datos que le va a sorprender a usted. Y Dios quiera, oiga, Dios quiera que usted no se encuentre ahí. Usted y yo no nos encontremos en esas estadísticas que un día de estos yo le voy a dar en una predicación. Pero el propósito, oiga, el propósito es que nuestra vida sea fortalecida. Y a la luz de este capítulo y de estos versículos que acabamos de leer, queremos hablar sobre la elección incondicional. Y decía que la doctrina de la elección incondicional revela a Dios como un Dios soberano, un Dios infinito, un Dios omnipotente, un Dios misericordioso, un Dios que ejerce sus planes en la forma que Él lo ha determinado. Yo quiero, oiga, los que no estuvieron el jueves pasado pueden pedir el DVD, que son gratis, lo que usted quiera. Puede mandar, regalar, lo que usted quiera. Pero es importante, muchas veces cuando platico con alguien, muchas veces es la forma como nosotros establecemos un principio. Porque muchas veces es mal utilizado, y muchas veces ocupamos las doctrinas bíblicas como el pretexto para pecar. Pero el hecho de sostener temas como estos que tienen demasiado y tienen mucha oposición, por eso es que es importante establecer el principio, lo que genera, lo que enseña esta doctrina de la elección incondicional. Y es que presenta, oiga, a Dios o revela a Dios como un Dios soberano, un Dios infinito, un Dios omnipotente, un Dios misericordioso y que ejecuta sus planes en la forma que Él lo ha determinado. Y para eso tengo que mencionar, cuando nosotros retrocedemos a la doctrina de la depravación total. La Biblia enseña que nosotros nacemos, oiga, bajo la maldición del pecado. No importa, hermano, de dónde aparezca. La Biblia habla que el ser humano, nosotros nacemos bajo la maldición del pecado. Por causa del pecado de Adán y Eva, el pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres, como la enfermedad, como la muerte, como la mentira, como la envidia, como todo lo que usted quiere, hermano, añadirle. Todo se origina en el pecado de Adán y Eva. La Biblia habla que nosotros nacemos muertos espiritualmente. Y es más, la Biblia habla que
por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted se ubica, porque hay gente que se considera buena, hay gente que se considera de buenas obras, pero las buenas obras no salvan. Quien salva es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Entonces, cuando usted se ubica, y la Biblia habla que nosotros nacemos muertos espiritualmente. No hay esperanza, no hay vida, no hay aliento. Y cuando leemos Efesios, que nosotros somos llamados en base a la voluntad, al beneplácito de la voluntad de Dios, ahí deberíamos de caer, engranar, que no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que fue Dios quien nos eligió, fue Dios quien nos buscó a nosotros. Entonces, cuando usted entiende su naturaleza, su posición, allí no debe de existir orgullo, no debe de haber, porque lo que usted es ahora y lo que será dependerá único y exclusivamente de la elección de Dios. O sea, no se basa en inteligencia, porque los muertos no alaban al Señor. Entonces, ubiquémonos uno. Estamos muertos espiritualmente. Y para podernos elevar a la búsqueda de los valores eternos, nosotros necesitamos a alguien superior a nosotros. Una buena pregunta, y contésteme con honestidad si quiere contestar. Una buena pregunta: ¿fue usted quien buscó a Dios? Si nadie, mire, nadie quería ser cristiano. Yo no sé si hay algunas rezadoras aquí, pero olvídese que eran enemigas del evangelio. O sea, por decir algo, pues. Pero mire a dónde están. Que yo no cambio mi religión por nada en el mundo. Lo que el hermano mencionaba, las tradiciones, olvídese. Pero, oiga, cuando usted entiende que su condición es una condición de muerte espiritualmente, y que no existe ni la menor chispa, no existe la menor luz que el hombre pueda elevarse hacia los valores eternos, no existe, porque está muerto, no hay hálito, no hay vida. Y el único que le da vida al ser humano, el único que tiene la capacidad aún humana y espiritual de levantarnos de entre los muertos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando usted entiende su naturaleza, entonces ahora usted entiende y dice: es por eso que el concepto de la elección incondicional presenta a Dios como un Dios soberano, como un Dios infinito, como un Dios misericordioso, como un Dios omnipotente, omnipresente, un Dios que ejecuta sus planes como Él quiere. Y la Biblia dice que no depende del que corre, no del que quiere ni del que corre, sino del que Él le place. En su voluntad, en su beneplácito, en su voluntad, en su gracia, salvarlo. Y ya le dije, oiga, Dios no es injusto. Hay gente que muere, oiga, sin Dios y sin esperanza. Dios no es injusto. ¿Por qué cree que la raza humana no busca a Dios y tiene una elección? ¿Por qué no lo hace? Falta de inteligencia. Porque el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Porque su naturaleza está corrompida. Entonces, nosotros necesitamos, viendo, oiga, nuestra naturaleza, viendo, hermano, oiga, nuestra condición,
Entendemos a través de la palabra que fue Dios en su infinita misericordia que nos llamó y nos salvó a nosotros. Si Dios condenara a la raza humana, les pregunté el jueves pasado y les pregunto a los televidentes a YouTube, contéstese usted. Si Dios condenara a toda la raza humana, ¿sería Dios injusto? Si Dios, oiga, si Dios condicionó al hombre, lo dotó, lo capacitó, le mostró su gloria, le mostró su amor, su favor, su grandeza, su soberanía, lo puso, oiga, hermano, le dio la opción de elegir, pero el hombre eligió lo malo. El ser humano, teniendo la belleza, teniendo la gloria de Dios, teniendo la relación con Dios, el hombre escogió lo malo. El ser humano, oiga, escogió hacer lo malo. Y esa es la naturaleza humana. Si Dios condenara a la raza humana, Dios no es injusto. Pero tampoco es injusto que Dios nos haya escogido a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso no es mi problema. Ni me hace orgulloso, ni me hace creerme más que usted. O sea, yo no vengo al culto como decir: Dios, aquí estoy. Yo faltaba, conmigo estás completo. No. Nosotros venimos agradecidos cada día que Dios nos permite entrar por esa puerta. Damos gracias por nuestros matrimonios, damos gracias por las familias, damos gracias por los alimentos, damos gracias por el vestido, y la gente dice: ustedes que todo le dan gracias a Dios, todo lo relacionan a Dios. Pues es que Dios es nuestra fuente. O sea, no dependemos, la salud no depende de nuestra fuerza. Todo depende de Dios, y ahí está nuestra fuente, donde nosotros bebemos, donde nosotros tomamos. Oiga, hermano, y eso es lo que nos sostiene. Si Dios nos escogió a nosotros para ser depositarios de su gloria, ese no es problema nuestro. Si Dios ignora, oiga, hermano, porque hay gente que dice: no, es que Dios no es malo. No, Dios no es malo. Dios ha extendido su misericordia. Es el ser humano que ha endurecido. No, Romanos habla, hermano, oiga, que la gente cambió la gloria de Dios. La cambió. Adoptó normas, oiga, como decía el varón, el Cristo negro, el Cristo morado, el Cristo rojo, el Cristo de no sé qué, el no sé cuánto. Cristo solo es uno. Pero la gente ha adoptado, hermano, oiga, cambiaron la gloria de Dios y le llaman dioses a los cuadrúpedos, a las serpientes y a todo. Y mire lo que ocasiona la religiosidad en los hombres: que el mencionar los dioses de otros produce matanza, produce muerte. Porque el ser humano está lleno de maldad, de odio, de rencor. ¿Cuántas muertes se han cometido en nombre de la fe? O sea, la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos elige a nosotros. A Dios le pluje. A Dios, hermano, oiga, en su beneplácito, en su decisión, en su designio, en su voluntad, en su propósito, predestinarnos y llamarnos a través de su palabra. Así que si Dios condenara a la raza humana, Dios es justo. ¿Por qué cree usted que el infierno existe? Hay muchos cristianos que no creen que el infierno existe. Hay cientos y miles de cristianos que no creen que el infierno existe, porque consideran que si el infierno existe, Dios es malo. Déjenme defraudarlos, pero el infierno existe y la Biblia lo enseña. Y la Biblia también enseña un cielo, una eternidad. Pero
la definición de elección, oiga, es el acto eterno de Dios por el cual en su soberana benevolencia y sin atender ningún mérito humano escoge a alguno de entre los pecadores para que sean depositarios de su gracia, de su espíritu, por lo tanto partícipes de la salvación obtenida por Jesucristo, lo que enseña Efesios. Esa es la definición de la elección. Es el acto eterno de Dios por el cual en su soberana benevolencia, beneplácito, sin atender ningún mérito humano. Y allí es donde le digo, ¿acaso la Biblia no dice que Dios escogió lo vil del mundo? Lo vil, lo que nadie quería, los faltos de inteligencia para la raza humana. Hay muchos que para ellos nosotros somos tontos, perdónenme la expresión. Para otros somos faltos de letra. Para esa clase de gente baja, para eso es el evangelio. Bendito evangelio, hermano, oiga, que nos tiene reunidos en este lugar dándole la honra y la gloria al Señor. Pero es el acto soberano y sin atender ningún mérito. ¿Qué mérito tenía usted para que Dios lo escogiera a usted? ¿Qué mérito? Démelos, cuéntemelos, dígamelo. Ninguno. Desobedientes, ingratos, implacables, perricidas, matricidas y todo lo que usted quiera. Una lista interminable, hermano, oiga, de la condición y la degradación de la raza humana. Y no importa, hermano, que nazca en cuna de oro. Y no importa que estén bañados de millones y millones y millones. No importa. Son infelices porque no tienen a Dios. La elección es el acto eterno y soberano de Dios sin atender a ningún mérito humano. A esta condición se le llama incondicional. Oiga, ¿por qué se le llama elección? Elección incondicional, porque no sabemos, la Biblia no lo explica, sí lo resume y Dios lo revela a nosotros a través de su Espíritu, pero se le llama incondicional porque no sabemos en qué Dios basa su elección. Porque no lo basa, hermano, oiga, en méritos, no lo basa en obras, no lo basa en actitudes, no lo basa, no sabemos, porque nosotros éramos dignos de condenación eterna. Eso es lo que nosotros nos merecíamos. Pero que Dios nos escoja a nosotros y nos haga entender por el camino donde debemos caminar, eso es misericordia y esa es benevolencia y ese es beneplácito y esa es presciencia. Conocimiento anticipado de Dios. ¿Se recuerda qué eso significa o ya se les olvidó? Eso es elección incondicional. Oh, Dios me eligió a mí porque yo era bueno. No, la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fue el amor puro de Dios, nada más. Entonces no sabemos en qué Dios basa su elección. Lo que sí sabemos es que nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Por eso es cuando la gente viene y la gente oye llorar y la gente dice, a saber quién le pegó a la fulana, que el marido lo agarró. Alguien va y le dice, hermana, le pegó el hermano. Denúncielo si eso pasa. Pero no, es gratitud. Y oye, que dicen que los hombres no deben llorar y uno está ahí tocado. Pero es que lo que hay en nosotros, para que lo sepan, hay que descubrírselo a la gente.
No venimos porque queremos llorar y le oiga un montón de mojoseras aquí. No, lo que hay es gratitud. Porque hay otros que no le entienden, hay otros que no comprenden el mensaje. Pero Dios, oiga, hermano, abre nuestro corazón, nos injerta el Espíritu Santo a Cristo, hermano, y de ahí en adelante comenzamos a entender los valores del Espíritu. Antes no sabíamos que era una Biblia, antes no sabíamos que era un versículo, antes no sabíamos que era un capítulo, antes no sabía cuántos libros tenía la Biblia. Pero ahora, oiga, ahora nosotros sí lo sabemos. Pero es que Dios, hermano, ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Leímos, oiga, Efesios 1:4 que leímos el jueves pasado. De ahí para allá ya es lo nuevo que vamos a estudiar. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos escogió a nosotros. Amén. Dios nos escogió a nosotros. Mire, si usted no quiere entender la palabra y le quiere dar vuelta, y la gente le quiere dar vuelta, que le dé vuelta, pero la palabra es clara. O sea, Dios no nos escogió para arrastrarnos. Dios no nos escogió para, hermano, y no nos escogió para, hermano, y nos libertó para volver a la esclavitud. No. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para que fuésemos santos. No esa santidad así. No, esa santidad que no esa santidad hipócrita que existe. Porque hay una santidad hipócrita. La gente dice, uy, no, hermano, uy, acuérdate, ay, y que no sé qué, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. La santidad que habla Dios es la santidad de guardarnos del mundo, de guardarnos del pecado, guardarnos sin mancha para Dios. Esa es la lucha y por eso estamos en este lugar. Por eso estamos en este lugar. Para que seamos puestos en la máquina del alfarero, hermano, en el torno y ser, oiga, moldeado en base a la voluntad del alfarero. Pero nosotros fuimos escogidos para eso, para ser santos y sin mancha. No que usted se la crea más santo que otro. Tenga cuidado porque lo puede escudriñar el Espíritu Santo y nos damos cuenta que somos más pecadores de aquellos que nosotros estamos juzgando. La santidad debe de predicar, no sus labios, no su boca. Dice M. Bones, he empezado a publicar ese libro por YouTube o por la página, tal vez la encuentra ahí si le gusta leer. Pero dice que al fin y al cabo un mensaje dura 1 o 2 horas, pero tu predicación dura toda una semana y todo el tiempo. Porque es fácil, cualquiera puede creer que es fácil esto. Cualquiera puede ser hermano y trazar un buen mensaje sin equivocarse, pero no tener una vida que predique, oiga, todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches y toda la vida que tiene por delante. O sea, solo es un consejo. Pero la verdad, oiga, la verdad es que si nosotros estamos en Cristo es por la elección de Dios. Dios nos escogió, no vio nada, pero sí a Él le plujo escogernos. Amén. Pero nos escogió, oiga, no para seguir siendo iguales. Si usted no ha cambiado y sigue siendo el mismo, usted cambió de religión. Usted se vistió de un manto de fe. O sea, usted se pasó, lo que hizo fue saltar el charco nada más. Pero si usted no entiende que usted fue elegido, oiga, según Efesios, dice, oiga, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo dije el jueves pasado. La santidad va a estar ahí. Los hombres ahora no predican de santidad, no predican de nada de eso, porque no les interesa. A Dios sí le interesa. El llamamiento, este es el mismo llamamiento, es la misma Biblia. Y aquí está el propósito escrito, el pensamiento de Dios escrito en su palabra, que nosotros fuimos escogidos, oiga, para santificación, para ser santo y ser sin mancha delante de esta perversa generación en la cual hoy vivimos. Yo lo he dicho. Hoy los cristianos no tienen absolutamente ninguna diferencia con los impíos, ninguna. Digo cristianos en comillas. Usted no sabe si es cristiano o no es cristiano. Ay, no, pastor, pero lo que pasa es que el vestido y todo esto no dice. No, lo que hay dentro lo refleja por fuera. Nosotros como iglesia, yo no estoy hablando de extremos, porque ambos extremos son malos. Hay gente que es extremista. Hay gente que de todo saca doctrina. No saquemos doctrina donde nosotros tenemos pensamiento. No. Establezcamos la palabra de Dios como está escrita acá en este libro sagrado. Pero no vengamos queriendo sacar doctrinas de hombres. Por eso es que fue el problema de Jesús y los fariseos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fue la pregunta al Hijo de Dios. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no hacen esto y lo otro? Solo miraban lo superfluo, lo superficial. Y muchas veces nosotros hacemos, oiga, doctrinas de muchas cosas que no son doctrina. Esto es doctrina. Esto es la palabra de Dios. Que nos guardemos sin mancha delante de Dios. Eso es doctrina. Para eso fue llamado usted, para marcar la diferencia. Aunque digan que es una viejita, aunque digan que es un joven casi viejo ya, porque aquí y allá y que tienes que modernizarte. No, se puede ser joven, se puede ser jovencita en medio de un mundo, oiga, lleno de vanidad y de vanagloria. Y nosotros tenemos que enseñar a la iglesia eso, hermano. Por eso es que hay gente que no le gusta esta palabra. Hay gente que dice, no, me equivoqué de iglesia. No, está bien, usted haga lo que usted quiera. Primera de Pedro, versículo 2. Capítulo 1. Solo quiero leérselo y ahorita entro a otros versículos. Capítulo 1, versículo 2. Oiga, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Yo no sé por qué nosotros nos enredamos tanto en la palabra. Se recuerda que le mencioné presciencia. Según el diccionario, significa conocimiento anticipado, preconocimiento. Eso es. Entonces, Dios, oiga, Dios nos escogió a nosotros antes, elegido. Dios nos eligió. Dios nos eligió según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu, oiga, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. O sea, Dios nos escogió a nosotros para ser depositarios de su gloria, para ser rociados con la sangre del Cordero de Dios. Ahora,
Lo dije que aunque esta doctrina encuentra oposición alguna de muchos sistemas humanos de interpretación, yo quiero que vayamos a algo que es sencillo. No es que Dios no hace excepción de personas, no, la Biblia lo enseña. Pero vuelvo, el beneplácito, soberanía, misericordia, omnipresencia, omnipotencia, Él ejecuta sus planes como Él quiere porque Él es Dios. Él dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Quién puede altercar con Dios? Pregúntenle a Job. Job, que quiso preguntarle a Dios, que quiso altercar con Dios, cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Amárrate bien los cinturones o el pantalón. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Pues nosotros muchas veces somos bien boca grande. Muchas veces queremos cuestionar a Dios. No, nosotros no estamos para cuestionar a Dios. Ay, ¿por qué santidad, hermano? ¿Y por qué? No, es que no depende de uno, depende de Dios. Obedezcamos nada más la palabra de Dios. Pero le dijo a Job: ¿sabes qué? Amárrate bien el cincho, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos y la tierra? ¿A qué hablé? Somos quienes para altercar con Dios. Dios hace como Él quiere. Y mire, yo quiero que vaya conmigo a Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo número 7. O sea, yo le voy a hablar la palabra a usted. Si hay algo que yo le digo que no está en la palabra, no lo crea. Usted no está obligado a creer. Pero si le parece, pues créalo. Yo no estoy obligando ni a los televidentes, ni a YouTube, ni a nadie que crea como yo creo. Voy a respetar el criterio de cada uno de las personas. Solo voy a interpretar lo que he aprendido, cuáles son mis bases y por qué lo digo. Capítulo número 7 del libro de Deuteronomio. Dice un amén cuando lo tenga. Oiga, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué le parece a usted? Yo le pregunto, en la elección incondicional, ¿por qué Dios lo elige a usted? Porque Él quiere, porque Él es Dios. Ahora contéstenme ustedes, ¿por qué Dios, por qué a Dios se le antoja escoger a Israel? ¿Por qué? Esa fue su voluntad. ¿Eso no es elección? Es que, oiga, esa es soberanía. Ese es beneplácito, eso es voluntad. ¿Por qué a Dios se le ocurre venir y escoger a una nación igual que a nosotros en El Salvador, pequeñita? Somos casi igual en territorio. La diferencia es que Israel no es igual que nosotros en potencia y en muchas cosas.
¿Usted cree que si Israel, mire hermano, solo con hecho de oír noticias, oír del mismo Hamás, de que todos los misiles que tiran hacia Israel, Dios se los destruye? O sea, ¿quién va a dudar que Dios pelea por Israel? O sea, quiero detenerme ahí un poquito y tenga cuidado usted como cristiano de andar cayendo, hermanos, no sé si es cayendo o cayendo, como sea. ¿Me perdonan ahí cayendo? Ok. Pues uno se equivoca y pues el pastor ese ahí, pues yo lo rectifico porque ustedes son más estudiados que mí. Y hay gente que se detiene en eso. En YouTube no vayan a creer ese pastor Anantío, sí, es cierto, Anantes, Anantes. Pero, oiga, pero Dios elige a Israel. Y dígame, hermano, dígame, ¿por qué todas esas potencias que tiene alrededor Israel? Porque si eso es como comerse un bocado de pan y le quedaría a esas naciones así como una migajita. No sé si estás de acuerdo conmigo. Los árabes son una potencia. Y son malos algunos. Pues no puedo generalizar. Hay unos que están llenos de odio, de maldad, de rencor. Oiga, hermano, pero solo eso nos enseña, aunque la gente, el que maldiga a Israel va a ser maldito y el que bendiga a Israel va a ser bendito. Por eso le digo, tengamos mucho cuidado, pues a veces caemos a lo que otros hablan, cristianos, entre comillas, que no saben ni qué es lo que están masticando, ni lo que están hablando. Tengamos mucho cuidado, porque así como Dios nos escogió a nosotros, así mismo otros dirán, pero a ver, porque dice que Dios los escogió. Si yo me recuerdo que allá andaba una pleitista, allá andaba que no paraba de bailar todas las noches. Y aquí ni a una vigilia puede venir, ni un ayuno pueden hacer. Lucha. Siempre hay que aprovechar pegar unos por ahí, porque... Pero es cierto. O sea, mire, esta palabra es lindísima y esta palabra aclara. No, Israel no pidió, no, a Dios le plugo escoger a Israel y nacer dentro de él humanamente. Pero la aclara. Y nos aclara a nosotros para que no nos andamos creyendo ahí que somos, ay, cristianos, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Yo cuando oigo todo eso digo, esto todavía no les ha amanecido. Y aunque yo lo predico y me rasco la cabeza, Dios mío, ¿cuándo vamos a entender que nosotros lo que somos? Si usted es sabio, entonces dele gloria a Dios. Y si no sabe nada, también dele gloria a Dios. Pero ya le dije, mire a otros de aquí hacia arriba, no los mire, yo soy el pastor, usted lo voy a ver así. No. Y aquí dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios elige a Israel. El presidente de Irán dijo, el problema en el zapato de todos nosotros es Israel. ¿Saben cómo se terminaría eso? Es borrándolo del mapa. Y mire, hermano, oiga, si nosotros cruzamos el país nuestro, lo cruzamos en horas ahora con todas esas calles que han hecho. Ya no son 8 horas, 3, 4 horas, creo que se cruza de extremo a extremo. Lo mismo es Israel. Pero mire cómo Dios sostiene a ese pueblo, hermano. Y Dios le dijo, te he escogido porque como un pueblo especial, te he escogido, Jehová